Ok, se dice que evaluación 1. Ok, si tienen su evaluación me la pueden compartir por interno, ahí lo resuelvo probablemente un día, ¿verdad? Sí, dice que se está grabando, ¿verdad? Confirmen. Ah, ¿verdad? No dejan tomar. Ah, sí está grabando. Uy, excelente. Ah, sí, bueno, o sea, el tema, si ustedes se recuerdan, pueden tal vez comentármelo, ahí tienen la mente. Siempre si tienen el tema tal vez, o lo pueden escribir en una hoja o algo así, me lo comparten, más o menos la idea de lo que era y lo podemos hacer, ¿ya? Igual si luego consiguen el solucionario, la pregunta, yo se lo explico. Muy bien, gracias Brigitte por escribir. Empecemos, ¿ok? La pregunta en la que nos vamos a basar esa pequeña sesión, y va a ser muy corta, es esta. Su compañero me la mandó. ¿Cuántos ya vieron esta pregunta? En una gráfica, se las voy leyendo. En una gráfica, velocidad-tiempo se puede determinar. ¿Es verdadero o falso? Ya que vamos a poner verdadero o falso. El desplazamiento, la aceleración media, la distancia recorrida, la velocidad media, la aceleración en un instante, la velocidad en un instante, la posición en un instante. A este punto ya parece confundirnos mucho por dónde va, porque puede ser un poco tedioso, ¿verdad? Parece que el desplazamiento tiene que ver con la distancia recorrida, parece que la aceleración tiene que ver con la aceleración media, parece que la velocidad en un instante tiene que ver, que la velocidad en un instante tiene que ver con, ¿dónde está aquí? La velocidad media, o la posición tiene que ver con el desplazamiento, tal vez. Por eso es importante reconocer los términos que se usan y el día de hoy vamos a profundizar un poco más en eso, ¿ok? Para ustedes, pregunta, con la simple gráfica de velocidad, sabemos que con las gráficas podemos llegar a tener mucha información, pero con este caso, con la gráfica velocidad versus tiempo, ¿se puede determinar en este caso el desplazamiento? Usen el chat, por favor. ¿Sí? ¿No? ¿Se puede? ¿No se puede? Abel parece que entró, él fue el que me lo compartió. Bienvenido. Sí, dice, sí, se puede. Muy bien, vamos a, gracias por responder. El desplazamiento, recordemos, ¿a qué se refiere con el desplazamiento? ¿Alguien se acuerda? El área bajo la curva ya es una buena definición. ¿El desplazamiento es vectorial o es escalar? Vamos aquí a hacer nuestro repaso, ¿ok? Vamos a escribir con azulito. Definiciones. Este PDF se los voy a compartir luego, pero ahora lo vamos a trabajar, ¿ok? El desplazamiento es vectorial, ¿verdad? Vectorial, excelente. Por lo tanto, tiene dirección, ¿verdad? La profesora me parece que siempre da el ejemplo entre, no es lo mismo ir de tu casa, me parece que sí se le dibujan las casitas, de tu casa, de UTEC, a tu casa, que de tu casa, a UTEC. Son diferentes, ¿ya? Es diferente. Y luego, la otra cosa que nos viene a confundir, desplazamiento y distancia, ¿son iguales? No, claramente no. Entre tu casa y UTEC hay una distancia, ¿verdad? Pero hay un desplazamiento asociado, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta que la distancia y el desplazamiento no es lo mismo. Ok, otra cosa, aquí entra a tallar también otra cosa. Por ejemplo, yo estoy ahora en mi casa de Severutec, voy a usar un color más, el rosadito, ¿ok? Pero a veces tengo que pasar por la iglesia, aquí voy a poner la iglesia, ¿ok? Vamos a poner una crucecita, pum, 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 pum. A recoger, no lo sé, a recoger algo que dejé. Por ejemplo, dejé mi mochila, me lo olvidé el día anterior. Y luego de ahí recién tomo mi metropolitano y llego, hacia la universidad. Muy bien. ¿Cuál es el desplazamiento en este caso? Salgo de mi casa, voy a la universidad. ¿Cuál es el desplazamiento? Punto final, aquí vamos a poner punto final menos punto inicial, ¿verdad? ¿Por qué? Recordemos, el desplazamiento es un vector, ¿ok? No olvidar, el desplazamiento es un vector y los vectores se definen con un punto inicial y un punto final. ¿Yo dónde empiezo? Pues en mi casa. ¿Dónde termino? En UTEC, ¿ok? Voy de mi casa a UTEC. Ahora, ¿es lo mismo decir la distancia que la trayectoria en este caso? ¿Cuál es la trayectoria? A ver, fue evidente cuando lo marqué. ¿Cuál es la trayectoria? La trayectoria, gracias, la trayectoria es esta, ¿verdad? Pam, paso por aquí, me doy un paseíto, me voy, ajá, lo que recorro, me voy por aquí caminando, chim, llego a la universidad. Esa es mi trayectoria. Por ejemplo, cuando decimos la trayectoria de un proyectil, su trayectoria es, ¿ok? Pero, ¿su desplazamiento cuál sería? ¿Dónde inicia el proyectil, verdad? ¿Dónde inicia? En este caso soy yo. ¿Dónde inicio yo? Inicio en mi casa, ¿verdad? Me voy de parranda por cualquier otro lado, por allá con mis amigos, por acá, pero la verdad es que termino en UTEC, ¿verdad? Entonces, en este caso hipotético en el que me voy por todos lados, esta es mi trayectoria, ¿verdad? Una trayectoria. La trayectoria a veces puede o no puede ser una línea recta o una curva o algo que no sabemos, pero lo que sí podemos saber es, usualmente con el punto inicial y el punto final, ¿qué es? Dos cosas podemos obtener con esto, con el punto inicial y el punto final. Pregunta teórica. Conociendo la posición inicial y la posición final, podemos conocer la distancia y el desplazamiento, ¿verdad? Excelente. Se puede conocer la distancia y el desplazamiento. A ver, otra pregunta teórica aquí que he visto que le gusta preguntar a Katia. Lo vamos a colocar aquí, ¿ya? En este caso hipotético, vamos a colocar verdadero o falso. La trayectoria, les voy a decir la pregunta. ¿La trayectoria es mayor, es siempre menor
al desplazamiento, la distancia recorrida, aquí voy a poner una distancia recorrida, voy a colocar, es más o menos, o sea, es una aproximación, una forma de referirse, es a la trayectoria. Trayectoria, ¿ya? Entonces, la trayectoria es siempre menor a perdón, al desplazamiento, ¿verdadero o falso? Me parece que pueden rayar en la pantalla, esta vez les puedo permitir hacer eso, pueden hacerlo. Aquí tengo un espacio para decir E, V o F. Entonces, en lo que ya Brigitte pone F, excelente. Aquí está que me grita Abel, la trayectoria es siempre mayor al o igual. A ver, ¿qué nos quiere decir Abel con esto? Muy bien, para los que aún no la captan, ajá, es mayor. Para los que aún no la captan, vamos a volver a poner, ¿ok? Casa, vamos a poner iglesia, ¿ya? Para que hay un lugar más al que ir. Vamos a poner museo, no sé cómo se dibuja un museo, lo siento. ¿Esto a qué se parece? Vamos a poner, no es ay, ya, esto es como que, dibujamos otra cosa, a ver, ¿a qué se parece esto? Ya está que sea UTEC, ¿ya? UTEC. Y necesito un lugar más. Un parque, ¿ya? Un parque es como que una plazoleta, plazoleta, así, y hay como que banquitas, ¿ya? Y hay banquitas, plaza, iglesia, y esto es casa. Muy bien, entonces, esta es nuestra trayectoria. Me voy yo de mi casa a la iglesia, luego me voy a la plaza y luego a UTEC. Muy bien, ¿cuál? Usen por favor la pizarra, la oportunidad que pueden pintar mi pantalla. ¿Cuál es la trayectoria? Si yo inicio aquí en un t igual a 0 y aquí en un t igual a 4, y esto está medido en horas. Rayen, por favor, si puede. ¿Cuál es la trayectoria? Primero, ¿cuál es el desplazamiento? Desplazamiento, distancia y trayectoria. A, B, C. A ver, aquí, trayectoria es esto de aquí. A ver, lo vamos a señalar. Gracias. Esta es la trayectoria, muy bien. Esta es la trayectoria. Trayectoria. Voy a hacer más claro ese plumón porque vamos a estar listo para muchas cosas. Pum, pum, pum. Esta es la trayectoria. Pum. ¿Cuál es el desplazamiento? Ese es el desplazamiento, ¿verdad? Muy bien. El desplazamiento va así, con una flecha grande. Desplazamiento, vectorial, desplazamiento. Ya, recordad. ¿Y cuál es la distancia? La distancia es esta, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, excelente. La distancia que hay. Una consulta, la distancia es del desplazamiento, no es de la trayectoria. La distancia, ¿puedes repetir? La distancia, o sea, es del desplazamiento y no es de la trayectoria. La distancia, ahí hay algo que puede ser. Una esto, cuando dices distancia, y eso siempre es importante preguntar, gracias por la pregunta. ¿Quién preguntó? Voy a ver. Ahí, listo. La distancia usualmente se refiere a, miren, punto final menos punto inicial es el módulo del desplazamiento, ¿ya? Pero atento, otra cosa es decir la distancia recorrida. La distancia recorrida coincide con la trayectoria, ¿ok? Coincide con la trayectoria, lo que tú recorres. Este color no está muy bueno. Tú, caminando, vas. Esa es la distancia recorrida. Lo que tú piensas, dan. Pero la distancia, no sé, a ver, ¿qué distancia hay entre la Universidad de UTEC? No dices, si es que tú pasas por esta calle, no, tú dices de mi casa, perdón, de mi casa a UTEC, hay esta distancia y es una línea recta entre mi casa y la universidad. Esa es la distancia cuando tú ves en Maps, usualmente te nota la trayectoria. Muy bien, la distancia que tú vas a recorrer. Ok, Brigitte, fuiste tú, excelente. Entonces, cuando tienen aquí la distancia, tiene que diferenciarse de la distancia recorrida, que es la trayectoria. Distancia y distancia recorrida no son lo mismo, ¿ok? Hay que siempre igual consultar ahí en las actividades. Gracias por la pregunta, pero la distancia es esta, el módulo, ¿ok? El módulo. Entonces, según esto, todo explicado ya, todo explicado, la respuesta obvia y la respuesta sobre la trayectoria es siempre menor al desplazamiento. La respuesta es no, falso, ¿verdad? Falso. Oye, como un inútil. Falso. ¿Por qué? Aquí viene lo que justamente estaba que me avisaba Abel. La respuesta correcta es que es que la trayectoria, vamos a escribirla afuera, ¿ya? Para que podamos tenerla afuera como definición. Muy bien. Aquí. ¿Quién hizo sus garabatos? Vamos a, por favor, vayan borrando. La trayectoria o siempre es mayor o igual, ¿ok? Mayor o igual ¿al qué? Al desplazamiento, o vamos a poner al módulo de desplazamiento. ¿Por qué? Y aquí viene la única excepción que van a ver en la que coincide. ¿Por qué es que existe este pequeño igual? ¿Ok? Este pequeño igual existe por una única razón. ¿Alguien se recuerda? Cuando la trayectoria es en línea recta, ¿ok? Ujú. Cuando la trayectoria es, escuchen, solamente en línea recta, ¿verdadero o falso? La verdad es que, mira, aquí está, vamos a colocarlo. Solamente cuando es rectilínea y se va sin regresar, cuando no cambia de dirección.
¿Por qué? Porque miren aquí, Abel va caminando, Abel, pa, pa, pam, pam, pa, 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 pam, pa, pa, pam, llega aquí, ¿ok? Ahí, no queremos un vector, queremos una sola línea. Ta, 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 caminando, listo, llega aquí. Pero casualmente se olvidó calculadora. Ay, no puede ser, no puede ser. Regresa. Y luego regresa otra vez. Ta, 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 ta. Muy bien. ¿Cuál fue su desplazamiento? Desplazamiento, vamos a poner esto de aquí, fue este, ¿verdad? Ay, es una flecha. Fue este, ¿ok? ¿Y cuál fue la distancia recorrida? La distancia recorrida fue esta, ¿verdad? Y en realidad equivale a 3 veces lo que hizo. Y esto es importante. Ajá, exactamente. Solamente en línea recta y sin cambiar de dirección. Ahí es la chapadita del examen. Tengan cuidado, siempre, definición. Esta es la única vez en la que pueden coincidir. El igual existe solamente por esión, ¿ok? Entonces, importante, aquí conocemos eso, ¿ya? Deme un segundo. Ya sé aquí. Muy bien. Entonces, ya definido eso, volvamos a la pregunta. Demasiado preámbulo. Vamos a volver a colocar esta gráfica aquí. Este PDF, ¿desean que se los comparta? Sí, ok, está bien. Lo vamos a compartir, ¿ok? Se los mando tal vez probablemente por el grupo. Aquí, para que podamos llegar a esto, copié una gráfica de internet que nos va a ayudar a llegar a la respuesta. Esto vamos a hacerlo más rápido. Bien. Ahora, en el desplazamiento, tenemos nuestra gráfica velocidad versus tiempo. Es esta nuestra gráfica, ¿ok? Aquí. Esta es nuestra gráfica velocidad versus tiempo. La hace más grande, ¿ya? Conseguí una de internet y aquí la tenemos. Muy bien. Con esto, ¿podemos encontrar el desplazamiento? Sí, verdadero, ¿ya? Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Recordemos, el desplazamiento, perdón, distancia recorrida. Y solamente dices, ajá, exactamente. Brigitte duda. ¿Por qué? ¿Cómo podemos encontrar el desplazamiento? El desplazamiento es un vector, ¿verdad? Y a no ser de que tengamos la dirección de cuando inicia, con la velocidad podemos determinar la dirección cuando un móvil está yendo en una u otra dirección, ¿verdad? Si tiene velocidad negativa, está yendo hacia atrás, dependiendo de nuestro sistema de coordenadas, X y Y, está yendo hacia adelante o hacia atrás, ¿ok? Entonces, si tiene una velocidad positiva, quiere decir que está yendo hacia adelante. Si tiene una negativa, quiere decir que está yendo hacia atrás. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hallar el desplazamiento o el pseudo desplazamiento? Si nosotros integramos esta gráfica, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Gracias, Ana. Aquí les pongo velocidad versus tiempo. Velocidad está en metros por segundo, ¿ya? Y el tiempo, cuando nosotros hallamos una integral, es como multiplicar la base por la altura. Posición. Exacto. Un momento. Es la base por la altura. Cuando base por la altura es un área, ¿ok? Multiplicamos la base por la altura. El tiempo está en segundos. Cuando lo que conseguimos es una longitud en metros, ¿ok? Obviamente no es escalar, pero podemos deducir algo. Ahora, aquí dice algo que es importante destacar. Cuando nosotros hacemos una integral, porque lo que es el desplazamiento de la velocidad, el desplazamiento es la integral desde un punto inicial de sub 0 hasta un punto final, ¿de quién? De la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esto, nosotros necesitamos un punto inicial, un punto en el que inicia todo. Si no tenemos la posición inicial en la que ha comenzado el móvil, la posición inicial, nosotros no podemos determinar un desplazamiento, recordemos, porque necesitamos un punto final menos un punto inicial para determinar un vector X, ¿ya? Vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle un P sub X. Nosotros necesitamos eso, por lo tanto, el desplazamiento, nosotros podemos hallar cuánto ha variado en cierto instante, pero necesitamos un punto de referencia en el que inicia, ¿ok? Por lo tanto, podemos hallar cuánto ha variado su posición, pero no necesariamente es el desplazamiento, ¿ok? Vamos a profundizar esto más la siguiente vez, pero necesito que, si tienen una duda, ahora, si tienen una duda, díganme. Ya entonces esto debería ser falso. Ya podemos hallar un desplazamiento, pero necesitamos la posición inicial, donde inicia el móvil. Solamente así podemos determinar cuál es el desplazamiento, porque es vectorial, ¿ya? Siguiente, la aceleración media. ¿Se puede o no se puede? La aceleración media está determinada por un punto inicial, también vamos a poner usar el color rojo, azul, perdón. Nosotros podemos hallar la velocidad, la aceleración media entre dos puntos de esta manera. Colocamos aquí un punto, un punto. La aceleración media es un promedio, no necesitamos la gráfica exacta. Si es que nuestra gráfica fuera así, también la velocidad, la aceleración media coincidiría con esto, porque es una gráfica que tiene una pendiente constante, ¿ya? La aceleración, por definición, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada es la pendiente. Si nosotros sacamos la pendiente, en ese momento vamos a hallar la aceleración, pero recordemos que aceleración es diferente a aceleración media. Solamente media, solamente en este caso coinciden ambos, ¿ok? Solamente en este caso. Entonces, la aceleración media podemos 40 menos 20 en este caso, en un tiempo cero, 40 menos 20 sobre 4 menos 10, 4 menos 2.
Esto nos va a dar un número, ¿ok? Esto nos va a dar un número que nos significa una aceleración media entre dos puntos. Ahora, nuevamente les recuerdo, es posible, si es que esta fuera la gráfica, voy a hacer pregunta teórica para ustedes. En esta gráfica, que es velocidad versus tiempo, ¿es posible determinar la aceleración media? ¿Sí? ¿No? Muy bien, está bien. Aquí sí se puede, porque necesitamos una velocidad. La aceleración media la vamos a definir aquí. La aceleración media es velocidad 2 menos velocidad 1 sobre el cambio en el tiempo, ¿ya? Esta es escalar, o sea, esta nos determina un valor aproximado, ¿ok? Cuando es media, nos significa algo así. Es una variación. Delta para ustedes es una forma torpe de representar la derivada. Ya es más o menos aproximadamente una derivada, pero no termina siendo una derivada. Ya es solamente entre dos puntos. Cuando este delta tiene un límite que tiende al infinito, recién esta se convierte en una derivada. Pero esta es la definición de cualquier cosa que sea media. Es entre dos puntos sobre el delta que ha pasado, ¿ok? Entonces la aceleración media es posible aquí conociendo el gráfico de la velocidad, verdadero, ¿ok? Verdadero, sí es posible. La distancia recorrida, ¿es posible conocer la distancia recorrida? Muy bien, ahora sí es posible, verdadero, sí es posible, porque esta vez la distancia recorrida, perdón, si es que este movimiento es rectilíneo, nosotros podemos determinar eso, ¿ok? Ahora, recordatorio, la velocidad va a variar, ¿verdad? En un movimiento rectilíneo también ocurre eso. En un movimiento curvo, déjeme graficarlo aquí, curvo, la velocidad va variando, va variando, va variando, va variando, pero si nosotros integramos la velocidad con respecto al tiempo, nosotros nos vamos a dar con algo que es el cambio de posición, ¿ya? Entonces, la verdad es que la distancia recorrida sí la podemos determinar. Ahora, aquí hay algo que tal vez les va a hacer dudar y necesito que ustedes presten atención. En un examen parece que vi esto de aquí. A mí sí me venía estas gráficas. Pum, pum. Aquí, ¿qué significa que tengo una velocidad aquí? Tiempo. Vamos a hacer eso más rápido, ¿ya? Aquí, ¿qué está haciendo aquí el móvil? Aquí es posible determinar la distancia recorrida. Verdadero. ¿Por qué? Si nosotros obtenemos este área, estamos hallando perdón, un cambio de posición, ¿verdad? Un cambio de posición, R usualmente usamos, uno voy a colocar. Si nosotros usamos este de aquí, hay un cambio de posición también, ¿verdad? R2. Si nosotros obtenemos este de aquí, R3, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros sumamos escalarmente y sin el signo estas tres? ¿Qué ocurre? Nosotros obtenemos cuando avanzas, cuando retrocedes, cuando vuelves a avanzar, ¿de acuerdo? Estamos obteniendo los tamaños de todos ustedes. Si nosotros sumamos es cuánto distancia ha caminado Abel de ida y vuelta. Muy bien, pero esta distancia negativa pueda que nos haga dudar. ¿Cuándo nosotros debemos hacer la negativa? El recorrido, o sea, depende, ¿ese recorrido a qué te refieres? Desplazamiento, el desplazamiento nosotros definimos que para el desplazamiento necesitamos un punto inicial, ¿ya? Porque solamente un delta no nos va a significar mucho, no, ahí está, perdón, sí, sí. Nosotros sumar estos dos, esta área positiva, pero este área negativa, cuando lo sumamos, cuando nosotros queremos saber cuánto ha caminado mis piecitos de ir, regresar, ir nuevamente, pero si nosotros decimos cuál es el desplazamiento entre ir y regresar, vamos a hacerlo más bonito, ya, yo voy, pum, pero regreso, vuelvo a ir y vuelvo a regresar, díganme, dado que esta es una distancia A, ¿cuál es mi desplazamiento? Es cero, excelente, porque iniciamos en el lugar en el que empezamos, por lo tanto, si hacemos la abreviación 0 menos 0, 0. ¿Y cuál es la distancia? Aquí hay que profundizar más exactamente 4A. Si es que nosotros nos referimos, aquí hay que preguntar siempre, a veces esta definición se escapa de profesor a profesor, por eso deben siempre preguntar. La distancia, si se refieren a la distancia recorrida, pregunten, ¿se refiere a la distancia recorrida? Si sí, entonces es un 4A. Muy bien, es un 4A. Pero si dice la distancia, a veces suelen definir que es el módulo del desplazamiento, que vendría a ser 0. Pero en este caso vamos a considerar la distancia como distancia recorrida, ¿ok? Diferencias, recordatorio, ¿ya? Entonces, aquí, la distancia recorrida es posible, verdadero pusimos. La velocidad media, ¿es posible? ¿Es posible? Esto es verdadero o falso. Verdadero, ¿ok? ¿Por qué? La velocidad media se define entre, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad media? Pregunta de examen o pregunta de quiz de aula. ¿Cuál es la velocidad media entre t igual a 2, t igual a 4? Muy bien, algunos dicen, ¿cuánto? Excelente, excelente. La velocidad media se oculta justamente en la línea en la que une a los dos puntos de las imágenes. Literalmente es un promedio, ¿ok? Literalmente es un promedio. Ahí, cuidado, literalmente es un promedio. Es hacer menos 40 menos 20 sobre 2. ¿Por qué? Porque están pidiendo media.
es un promedio, ¿ok? Entonces, se encuentra justamente aquí. A ver, ¿para qué es esto? ¿Para qué nos ayuda? ¿Por qué usamos la definición de velocidad media? Por este simple motivo. Cuando nosotros viajamos, la profesora espero que haya usado esta ilustración aquí. Vamos a ponerlo siempre usamos a la universidad como un ejemplo. No sé por qué. Casa. Cuando tú vas aquí en tu carrito, estás yendo en tu carrito, dime, para voltear esta curva, ¿cuánta velocidad estás usando? Si aquí yo estoy usando una velocidad V1 y para voltear esta curva que es cuadrada, ¿estás usando la misma velocidad? Abel, Ana, Brigitte, Grat. No, no. ¿Por qué? Porque para doblar una curva, tú necesitas disminuir tu velocidad, porque continúas con la velocidad, vas a derrapar, derrapas, estrellas, mueres. No quieres eso. Tú disminuyes tu velocidad. Por lo tanto, en una gráfica velocidad radial, exactamente, una gráfica velocidad versus tiempo, hasta este momento, tú estás yendo bien bacán con tu velocidad. Vamos a poner una velocidad constante, ¿ya? Así bien bacán. Pero para dar una curva, aquí vamos a poner curva, tu velocidad, vamos a pintar aquí, pum. ¿Qué es lo que ocurre con tu velocidad? Debe disminuir. ¿Por qué? Porque vas a seguir volando. Entonces, disminuye, aquí disminuye la velocidad, es lo de color. La velocidad disminuye. Y luego continúas así. Velocidad constante, velocidad aquí, curva. ¿Qué hacemos? La velocidad disminuye para que no te vayas volando, porque si continúas así en recto, vas a irte hacia este lado. ¿Ok? Tu velocidad disminuye. Aquí vuelve a subir velocidad. Aquí velocidad baja. Si das cuenta, baja. Entonces, usualmente va a ir cambiando así tu velocidad. Entonces, tu velocidad no es constante, va cambiando. Ya tu velocidad no es constante. ¿Qué ocurre aquí? La velocidad media nosotros la hallamos de esta forma. Significa, te dicen, ¿cuánta velocidad has venido? No le vas a decir tú a tu amigo cuando te pregunte a qué velocidad has venido porque has llegado tarde. No le vas a decir, bueno, en el primer tramo vine a 2 metros por segundo. En el segundo tramo, cuando hubo una curva, bajé a 1 metro por segundo. En el tercer tramo, empecé a elevar mi velocidad en 2 metros por segundo al cuadrado. Luego, una velocidad constante de 5 metros por segundo. Estabas volando. Ya no le vas a decir eso. Tú cuando estás transmitiendo una información más o menos así, cuando sale, por ejemplo, es una velocidad promedio. Quiere decir que es una distancia, ¿ok? Una longitud en metros. ¿Entre cuánto? Es igual a exactamente. Cuando tú mides esta distancia y la divides entre el tiempo, tú demoras en hacer todo este viaje. Muy bien. Entonces, esa es la velocidad media. En este caso, cuando tú tienes un gráfico de velocidad ya directamente, lo único que tienes que hacer es hallar un promedio, ¿ok? Hallas un promedio entre ambas velocidades. Usualmente en este caso es una línea recta. Pero si nosotros tendríamos el gráfico posición versus tiempo, hacemos esto. Colocamos un punto aquí en el t que queremos, en el t final, los diferenciamos y los dividimos entre el tiempo, porque longitud metro sobre segundo es una velocidad. Si nosotros dividimos una velocidad sobre el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Metros por segundo lo dividimos sobre el tiempo. ¿Qué ocurre? Esto nos da una aceleración, ¿ok? Nos da una aceleración, así mucho cuidado con eso. Uno de sus compañeros la otra vez me preguntó, estaba restando estos puntos y dividiéndole entre el tiempo. Lo que estaba hallando era una aceleración media y no una velocidad media. Ok, me pregunta, profe, el área bajo la curva es de una gráfica versus tiempo, no es el desplazamiento. Aquí hay que profundizar un poco más, ¿ok? Lo dije en la primera parte, me parece que saliste un rato. Vamos a apresurarnos un poco más, que el tiempo nos va ganando. A ver, veamos, ¿ok? Hay que profundizar un poco más. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos una posición inicial. En el gráfico de velocidad, ¿tú ves tu posición inicial? Pues no conocemos no conocemos la velocidad, perdón, el punto inicial en el que el objeto inicia su recorrido, ¿ok? No lo conocemos. Por lo tanto, nosotros definimos que el desplazamiento es el punto inicial, vector, menos el punto final, vector, ¿ok? Lo que nosotros aquí hallamos es justamente una variación de posiciones, pero no son necesariamente vectorial. ¿Por qué? Porque en una trayectoria curva, por ejemplo, tú no puedes obtener los datos de una trayectoria curva. Por ejemplo, tengo aquí una mosquita, vamos a hacerlo de este color rosadito, que está recorriendo esto, ¿ya? Entonces, si tú puedes conocer la velocidad a la que ven cada punto, tú puedes conocer, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, cuál es el desplazamiento. Y ahí es el problema. Cuando la velocidad inicial, claramente sí, pero cuando conoces solamente sus velocidades, o sea, no conoces cuál es su trayectoria, sino solamente sus velocidades, tienes esto, solamente esto, piénsalo, a ver, te doy un rato para que lo pienses. Tienes solamente esto, solo tienes esto, la
velocidad. ¿En qué momento? No, ¿ya? Esto causa un poco de dudas. A mí también lo hace. Déjeme igual volver a... Yo voy a consultar nuevamente los conceptos porque recuerden, falta exactamente, cuando haces una integral, necesitas tú integrar entre dos, aquí lo explicaba, entre un punto inicial y un punto final. Cuando tú haces una integral indefinida, necesitas una constante porque te sale, por ejemplo, ajá, te sale delta de t, perdón, de d más una posición inicial. Necesitas, sale eso, el integral es justamente la distancia recorrida más la constante de tu integración, ¿ok? Más la constante de tu integración. Entonces, no puedes hallar el desplazamiento directamente porque es vectorial, ¿ok? No entendí la velocidad y la aceleración, velocidad y aceleración. Vuelve a hacer tu pregunta, no, hazlo, profundiza más tu pregunta, por favor, no la entiendo. Muy bien, continuamos rápido, ya que con un gráfico velocidad versus tiempo, ¿es posible hallar la aceleración en un instante? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? Tengo aquí mis notas. Dice, no entendí la diferencia de la velocidad media y la aceleración media en la gráfica. A ver, ya esto va a confundir un poquito, lo sé, vamos a volver a escribir aquí. Muy bien, vamos a ser rápidos. Si tú quieres saber una aceleración media, ¿cómo haces? Te digo, en la pregunta de tu quiz, tarea de aula, te dice, hay la aceleración media entre un t igual a 2 y un t igual a 4. Cuál es lo que debes hacer de cabeza? Pones un punto en ese lugar y un punto en ese lugar, las imágenes, ¿verdad? Listo. La velocidad media vendría a ser la diferencia entre las velocidades en esos tiempos evaluados, ¿ok? Entonces sería 40 menos 20, en este caso, este asignado y este asignado. Cuando tú divides una velocidad, estamos preguntando por una aceleración, perdón, estoy preguntando por una aceleración. Todo lo que estaba diciendo hasta ahora es una aceleración. Cuando te preguntan por una aceleración, tú debes decir, cuando tú divides, tú haces una derivada y es una pendiente, lo que estoy intentando hacer, decirte es aquí que la aceleración, por definición, es la derivada de la velocidad, ¿verdad? Así estamos bien. Bien, ahí sí estamos bien. La aceleración es la derivada de la velocidad. Muy bien, pero cuando nosotros queremos una aceleración media, es más o menos una derivada, pero en este caso es una pendiente. Una pendiente, pero una pendiente de la recta que une a ambos puntos, ¿ya? La pendiente que une a ambos puntos. Por lo tanto, vendría a ser, como conocemos pendientes, 40, en el caso que estoy dando, menos 20, sobre 4 menos 2. Ahora, importante, cuando nosotros, ¿qué estamos dividiendo aquí nosotros? Si nosotros restamos 40 menos 20, sus unidades es metros por segundo, ¿verdad? Estamos dividiéndolo sobre segundos. Estamos dividiéndolo sobre segundos. ¿Qué obtenemos aquí? Tenemos una aceleración. ¿Por qué? Porque tiene unidades de metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí te das cuenta que claramente la derivada de la velocidad es la aceleración. Pero en este caso, la derivada, la que estamos encontrando, es una variación. Ya entre dos puntos, si nosotros trazamos una recta y le sacamos la pendiente a esa recta, nosotros estamos hallando una variación. Sería como, es una aproximación. Es una aproximación entre dos puntos. ¿Quedó claro eso de la aceleración media para pasar a velocidad? Eso creo que la aceleración media sí se entiende, porque está literalmente en el gráfico que tú solo sacas su pendiente, ¿verdad? Sí, excelente. Muy bien, aceleración. Pero cuando hablamos de la velocidad, dime, ¿qué es lo que haces tú si es que tú ya tienes el gráfico de la velocidad y te piden la velocidad media? En mi ejemplo de esto de aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos hallando un promedio de las velocidades, porque nuevamente tú no le haces a tu amigo cada detalle, cada una de las curvas en las que has dado, toda tu velocidad ha cambiado en cada instante. Tú le das un promedio, él solamente quiere saber más o menos cuánto has tenido. Entonces, a una velocidad promedio, tú hallas un promedio y el promedio visualmente lo vas a ver así, en la mitad de la recta, Entonces, no lo divides entre el tiempo, porque si lo divides entre el tiempo, estás hallando una aceleración. Entonces, una velocidad media es una delta de velocidades entre dos, o velocidad media es delta de distancias, de posiciones de manera escalar sobre la variación del tiempo. Este es R, ya es un espacio recorrido sobre el tiempo. En este caso, esto corresponde a la distancia, y vamos a mejor aclararlo más. En este caso, esto corresponde a la distancia sobre el tiempo, sobre la variación del tiempo. ¿Se entendió? Si nosotros tenemos posiciones, sería una posición inicial, es una posición final que corresponde al delta. ¿Se entendió? La velocidad media la llamamos como un promedio. Si solamente tenemos el gráfico de las velocidades, podemos hacer un promedio entre los dos puntos que queremos saber. Entonces, esa es la velocidad media. La aceleración en un instante, ¿es posible? Verdadero. ¿Por qué? Aquí claramente tú puedes, en un gráfico de velocidad, claramente puedes hallar una pendiente, ¿verdad? Capacitado para si tienes una recta de esta manera, tú puedes hallar la pendiente en cualquier punto de manera gráfica. Obviamente te van a dar pendientes simples porque no te van a dar tremenda
cuadrática para que halles en un punto en el que no existe o es difícil sacar, que tiene una inclinación diferente, tú vas a tener cuadrículas usualmente en tus actividades de aula que te van a ayudar a determinar eso. En este caso, tú puedes, por ejemplo, tienes aquí ese tipo de cuadrículas, pero en tus actividades te van a dar como un cuaderno, ¿ya? Entonces tú puedes calcular ahí, medir, aproximar, ¿ok? Entonces, si es posible la aceleración instante, porque si tú tienes en este instante, aquí, veamos, en este instante T, ¿es posible hallar la aceleración instantánea? Sí, tú hallas la pendiente en ese punto. De manera gráfica, lo puedes hallar, o sea, tú tienes tus recuadritos, hallas cuánto mide, tus ángulos, etc. Pero se puede, sí se puede, la aceleración en un instante, ¿ok? La velocidad en un instante, ¿es posible? Por supuesto que es posible. En el instante 2, ¿cuál es la velocidad? 20. Esto recontra verdadero. La posición en un instante, ahí sí entra a tallar tu comentario, Abel. Falso. ¿Por qué? Necesitamos conocer el punto en el que parte, ¿ya? Por la posición inicial. Nosotros requerimos de la posición inicial para decir en qué posición se ha encontrado. Nosotros con la gráfica, cuanto mucho podemos aproximarnos cuánto ha variado posición, que esto es la distancia. Esto cuanto mucho podemos aproximarnos, pero nosotros necesitamos una posición inicial. Para finalizar, les doy el ejemplo, ¿ya? Para finalizar, de este, vamos a llamarlo phi, y phi vamos a hacerlo, ¿ok? Para finalizar. ¿Qué es esto? Ah, ya, muy bien. Nosotros lo que podemos hallar con esta gráfica es, por ejemplo, en el segundo t igual a 4, en segundo t igual a 6, me parece que era, a 6, nosotros podemos hallar entre velocidad y velocidad, nosotros podemos hallar un desplazamiento, ¿verdad? Perdón, una variación de posición o de manera escalar, ¿cómo se dice? Una distancia, ¿ya? Hoy no me sale, ya está. Una distancia d. Esto la podemos hallar integrando. Entre paréntesis le voy a poner para que ustedes puedan repasar área bajo la curva. Esto lo podemos hallar de manera geométrica, triangulitos, cuadraditos. Bien, esto es lo que llamamos una variación, ¿verdad? Cuanto mucho podemos hallar esto. Pero ¿qué pasa si es que el móvil en un tiempo igual a 0 estaba en una posición aquí? Nosotros cuanto mucho podemos aproximarnos a esto. Antes, previamente, ha habido un desplazamiento, ha tenido una velocidad, pero esto no lo podemos conocer si es que el problema no te dice en el tiempo igual a 0, el móvil se ubica en x igual a donde sea que te diga. Solamente así nosotros podemos hallar las condiciones arriba dadas, porque con la gráfica nosotros integramos y nos falta una constante. En integración en cálculo ustedes han visto que les falta una constante al integrar, si no detallan bien los puntos. Es esta constante la que nos falta. Muy bien, con esto damos por finalizado la resolución de este problema que nos compartió vuestro compañero. Si tienen dudas, me las dejan saber en los próximos 3 minutos, 2 minutos, tal vez 1 minuto, vamos a contar. Al parecer no hay dudas. Espero que no. Muy bien, esto déjenme para la próxima mentoría, que es la formal, vamos a profundizar más sobre esto de aquí, el desplazamiento y la duda que surge al hacer esto. Ahora lo hice porque necesitaban ustedes conocer las respuestas de esto y más profundizar sobre las diferencias que existe entre trayectorias, distancias recorridas, distancias, aceleraciones medias. ¿Ya? Nos vemos pronto. Gracias, nos vemos pronto. La grabación probablemente esté subiendo, probablemente no, porque se demoró demasiado. El PDF sí se los puedo compartir al grupo, ya de oficial.